Y claro, si nos preocupa el tema de la vacunación en esta alerta que ha dispuesto, que ha señalado UNICEF y que Kimberly Barrantes, nuestra reportera, nos narraba en la nota anterior, otra preocupación que no es menor respecto al tema de salud tiene que ver con la desnutrición y la anemia infantil en el Perú. Las cifras de anemia en el Perú para menores de 5 años son altas y hay que combatirlas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Desde qué trincheras? ¿Con qué estrategias? Bueno, Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social y una persona además con un potente compromiso social, nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Nativa. ¿Cómo estás, Paola? Qué gusto conversar contigo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación y mucho gusto también de estar el día de hoy aquí en Nativa con ustedes. Paola, luego de muchos años de lucha contra la anemia, el Perú había conseguido por lo menos cambiar la tendencia de los números en esa enfermedad hacia el 2019. Luego vino la pandemia y todo se complicó. Yo quería preguntarte si es la pandemia la única que explica este retroceso o hay otras causas que debemos atender que quisieras compartir con nosotros esta mañana. Sí, bueno, yo creo que la pandemia ha sido un factor relevante en todo lo que ha sido la caída en la atención a la primera infancia. Te escuchaba al inicio hablar sobre la vacunación. En general, durante la pandemia, al tomar la decisión de cerrar los establecimientos de primer nivel, es decir, los centros de salud, lo que estaba más cerca al ciudadano, los niños que nacen 6 meses antes de que comience la pandemia y todos los que nacieron en el año 2020 no han tenido acceso a sus controles de crecimiento y desarrollo y por lo tanto tiene un impacto en su salud. ¿Qué significan los controles de crecimiento y desarrollo? Son control del niño sano, Sí, estos claro, controles mensuales que llevamos a nuestros hijos, ¿no? Cuando nacen. Entonces no tuvieron ese control, quiere decir que hubo un descuido en no saber si estaban creciendo con respecto a la edad. Es decir, cada niño de 1 mes, 2 meses, 3 meses debe tener un mínimo crecimiento y un máximo crecimiento, rangos, ¿verdad? Entonces no había el control, no se vacunaba, no se entregaba el sulfato ferroso y eso hizo que hayan consecuencias. Y las consecuencias evidentes ha sido la caída en lo que corresponde a vacunación, el incremento de la desnutrición en determinadas zonas del país, así como de la anemia. Pero pasó algo en anemia que llamó la atención con datos del año pasado. El año pasado se publican, más o menos por esta época, a fines de abril, inicios de mayo, los datos de la ENDES y nos dicen que para el 2021 se había logrado bajar la anemia a 38,8. Mira, esto era histórico, porque para el 2021, 38,8 habíamos roto la barrera del 40% de lo que hace más de 10 años no salíamos. Estábamos entre 40, 42, 41 y así oscilábamos. En el 2021 cae a 38,8 y lamentablemente en el 2022 vuelve a subir 4 puntos porcentuales, estamos por encima del 42%. Entonces, ya no podemos seguir responsabilizando a la pandemia, Carlos. Ya para el 2022 ya no estamos hablando ya de la pandemia, estamos hablando de una demora en el reinicio de atenciones en los establecimientos de salud, un retroceso en lo que implican las estrategias. ¿Y qué hay que hacer? Es lo que tú preguntabas, ¿no? Hoy, con nuevas autoridades desde enero, tanto en gobiernos regionales como en gobiernos locales, tienen una gran responsabilidad. Ya existe una estrategia nacional, lamentablemente el Ministerio de Salud no da mensajes, ha descuidado todo el tema de la primera infancia, por lo tanto son los gobiernos regionales quienes con el marco que ya tienen y el presupuesto que tienen que abocarse a retomar los controles de crecimiento y desarrollo que en el Perú están en 11%. 1 de cada 10 niños va a su control de crecimiento y desarrollo. Entonces, retomar los controles, hacer muchas campañas como la que ustedes están presentando hoy al poner el tema en los medios de comunicación. De esto no se habla todos los días en los medios de comunicación. Entonces es clave que las familias comprendan que tienen que llevar a sus niños para que les hagan sus controles y consuman el sulfato ferroso. De acuerdo. Paola, mis datos de anemia en menores de 5 años, 5 años, son del 2019, pero me pueden servir para hacerte la siguiente pregunta. En ese 2019, Uruguay, que es un país chico,
probablemente de América Latina con los que menos pobreza tienen, con una buena clase media, llegaba al 25% de anemia. Y Guatemala, que es un país de Centroamérica con una enorme pobreza y una deuda pública gigantesca, estaba en 9%. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cómo explico la anemia si no la explico desde la pobreza necesariamente? La explico probablemente multicausalmente. ¿Qué otros elementos pones tú sobre la mesa, más allá de la respuesta del Estado, para que la anemia tenga estos números? Bueno, en primer lugar, en nuestro país, Carlos, y tomando en cuenta los números que tú señalas, en nuestro país es importante reconocer que hay un problema de salud pública, que es la anemia. Okay. Y la anemia es central en menores, digamos, los datos de problema de salud pública en anemia es en menores de 3 años. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un problema que no solamente obedece a acciones del Estado, sino también a acción de los padres de familia. En nuestro país, la anemia fuertemente está en ámbito rural, ¿sí? Pero en zona urbana también crece. Okay. También crece y crece a pasos agigantados. En primer lugar, las mamás, cuando van a dar a luz, tienen que exigir, porque a partir del año 2019, por primera vez en nuestro país, se aprueba un protocolo en el que el cordón umbilical, digamos que es la conexión madre-niño, cuando nace el bebé lo tienen que cortar. Eso se llama clampaje. Así es. El clampaje tardío, es decir, nace el bebé, tienen que cortar el cordón 3 minutos después. Ojo, eso es algo que todas las mujeres embarazadas antes de dar a luz tienen que pedir a su médico. Es un derecho, pero también es una obligación. ¿Por qué? Porque todo el hierro que necesita el niño, por lo menos para llegar a los 6 meses con reservas, pasa por la sangre de la madre durante su vida y durante el tiempo que está en gestación, y lo último es que va a recibir la reserva cuando nace. Entonces, en primer lugar, hay que garantizar que todo ese hierro pase de la madre al niño. Médicos y padres de familia que exijan eso. En segundo lugar, el niño tiene que tomar leche materna, el niño, la niña, el bebé tiene que tomar leche materna. A los 4 meses, cuando van a sus controles mensuales, tienen que pedirle a los médicos, y ese es otro tema, Carlos, que ha sido una guerra interna entre profesionales de la salud, porque los niños solamente toman leche materna o solo deberían tomar leche materna hasta los 6 meses. A los 4 meses no se les da otra cosa que leche materna. Entonces ya hay un protocolo para darles sulfato ferroso. Se ha identificado en estudios hechos en el año 2017 en nuestro país que la anemia comienza levemente a partir de los 4 meses. Okay. Eso quiere decir que los niños que tienen anemia van a tener problemas en el desarrollo de su cerebro, conexiones neuronales. Entonces, los padres tienen que pedir las gotas de sulfato ferroso en los centros de salud y el centro de salud está obligado a entregárselas. Pero no solamente hay que pedirlas, hay que dárselas al niño. Acá el reto es que el niño consuma las gotas. Las gotas tienen un impacto en la salud del niño, los estriñen. Entonces, ¿qué tiene que hacer salud a través del gobierno regional y a través de los gobiernos locales, porque tienen responsabilidad en este tema? Es informar a los padres que va a venir un tema de estreñimiento a los bebés y que tienen que seguir dándole el sulfato ferroso para prevenir la anemia por todo aquello que implica en adelante. Si bien es cierto, hay un tema de pobreza, como tú has señalado, pero también hay un tema de desconocimiento. Sí, señora. Que, por ejemplo, a los niños tienen que darles alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses, 7, 8, 9, 1 año, pescado negro, el bonito, la caballa, las menestras, la lenteja, aquello que es rico en hierro. ¿Para qué? Para que complemente la reserva de hierro que el niño necesita para alimentarse. Uno de los temas críticos que pasó en el 19 en el Perú es que los distritos, ¿no?, en alerta con anemia, Carlos, además del ámbito rural, eran Surco, La Molina, Miraflores, San Borja, ¿no?, donde no hay un tema necesariamente de problemas de situación económica o poder adquisitivo, sino también desconocimiento de una buena nutrición. Entonces, los padres también tienen responsabilidad en la alimentación de los niños y el Estado en comunicar, evidentemente, estas alertas y en qué momento los niños más pequeños de la casa necesitan determinado tipo de nutrición, como en este caso los más pequeños alimentos ricos en hierro también. De acuerdo. Paola, tú sin duda, por tu expertise y por tu experiencia, lees los números
mucho mejor que yo, pero viendo la data, sí efectivamente tenemos una anemia muy alta entre 0 y 3 años, pero tiende a disminuir hacia los 5 años, comienza a caer. ¿Por qué cae? ¿Por qué no crece? Lo que pasa es que justo por eso clave la acotación que haces con respecto a 3 años. Los niños, en el momento del crecimiento más fuerte del niño, la niña, del bebé, hablando correctamente del bebé, se da en los 3 primeros años. Así es. Es el momento en que nosotros vemos una explosión de tamaño de los niños que van creciendo todos los días, vamos viendo cómo tamaño, ¿verdad? Tamaño, talla. Entonces, el momento del crecimiento es donde más reserva de hierro consume el organismo. ¿En qué momento comienza a crecer? Desde que nace, la reserva de hierro le sirve hasta los 4 meses. A partir de los 4 meses, todos los niños del Perú, no importa si tienes recursos, no tienes recursos, eres pobre, no eres pobre, todos los niños pasan por la misma situación. Entonces, a todos hay que darle sulfato ferroso, y esa es una norma que se aprobó en el año 2019, y por la pandemia y pospandemia nos hemos olvidado de recordar a los papás que tienen que darle sulfato ferroso. Entre los 4 y los 18 meses, es decir, año y medio, es donde se dispara la anemia, porque se dispara el crecimiento de los niños. Los bebés comienzan a crecer rápidamente y es donde más reserva requieren. A partir de los 3 años van creciendo, sí, pero de manera más separada, digamos, progresiva, ¿no? Pero los primeros años es de mayor crecimiento, pero eso es solo talla. Otro tema que hay que relevar a los padres de familia es que así como crecen en talla, también las conexiones neuronales. Son millones de conexiones neuronales que se generan en el cerebro de los niños. Si los niños tienen anemia o tienen desnutrición, esas conexiones neuronales no se van a generar. ¿Sí? Entonces, eso va a significar ¿qué, Carlos? Pobreza. ¿Por qué? El niño no va a comprender lo que lee, se va a frustrar en el colegio, probablemente no termine la primaria, definitivamente no va a terminar la secundaria. Por lo tanto, ¿qué va a hacer de ese adolescente joven terminando el colegio? Probablemente informal, probablemente continúe en el círculo de la pobreza, probablemente delincuencia y violencia. Si el Estado peruano, si los ciudadanos no somos conscientes que tenemos que darle una prioridad a la primera infancia, no porque sean el futuro de nuestro país, es porque son el presente y también son el futuro en el Perú. Entonces, si no invertimos hoy, mañana nos vamos a estar lamentando que el Perú no es competitivo. No en vano, Carlos, en el año 2019, cuando se aprueba el Plan Nacional de Competitividad, se incorpora el tema de la primera infancia y la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, buscar el desarrollo infantil temprano, porque un país no es competitivo si no invierte en su primera infancia. Totalmente. Ahora, frente al tema de la desnutrición crónica, que también es una preocupación, no podemos reconocer los avances que se han hecho en las últimas décadas para poder enfrentar un problema como ese. Pero nos quedan algunos números que no son menores y que hay que atacar sobre todo en el área rural. Pero llevamos mucho tiempo, al mismo tiempo, atacando esa desnutrición crónica y no cede. Es como dura, como una costra que no se puede sacar. ¿Por qué te parece que en la desnutrición crónica los números son tan difíciles de mover? Bueno, tenemos un problema para la desnutrición crónica y tiene su impacto en anemia también, y es el tema del acceso al agua. Ustedes me dirán, pero desnutrición, anemia, no es alimento, no es hierro. Sí, pero no solo. Las 2/3 partes, digamos, del problema causal de la desnutrición está vinculado con el agua. El agua no segura que hay en los hogares. Si bien es cierto, hay una cobertura importante de agua en el país, tanto a nivel urbano como a nivel rural, en promedio tenemos zonas del país donde tienen 2 horas de agua al día y en algunos casos todavía no hay agua segura, ¿no? Por lo tanto, agua apta para consumo humano. Y ese es un factor relevante. Las zonas rurales, la selva, la sierra, las zonas altoandinas no tienen agua segura y por lo tanto todos los esfuerzos que hagamos en darles una nutrición sana, en la sierra, por ejemplo, los niños, evidentemente las familias tienen que mejorar la forma de alimentar a los niños, pero tienen los recursos. Hay huevos, hay cuy, digamos, hay proteínas. Entonces, sí se les puede alimentar a los niños. Sin embargo, el tema del agua es un factor clave
porque cuando toman agua o cuando la mamá está dándole de lactar y no se lava las manos, cuando cambia el pañal al niño y no se lava las manos, el niño se va en diarreas. Se va en diarreas. Porque agarra al niño. Claro. Entonces se va en diarreas. Por lo tanto, el agua es un tema que lamentablemente desde el año 2017 no le hemos puesto prioridad. En el discurso político, el agua es parte del discurso político, pero en la práctica no vemos esa curva de cambio donde se esté trabajando para que realmente las poblaciones más alejadas y las que no tienen agua tengan agua y las que tienen 2 horas al día la tengan 24 horas. Entonces, ahí hay un factor clave que es el agua. Entonces, cuando hablamos de desnutrición, tenemos que sentar así de manera tan importante al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como al Ministerio de Vivienda. De acuerdo. Ahora, y eso es algo que tiene que estar en el mensaje también. Correcto, correcto. Entonces, la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la anemia infantil tendría que estar enmarcada según una lógica de política de Estado. Has mencionado el Acuerdo por la Competitividad, que es parte de ello, ¿no es cierto? Pero tú dirías que son políticas sí, que corren solas, es decir, que ya sabe cada estamento del Estado qué hacer, o la conflictividad social y política en nuestro país hace que este proceso sea más lento, no se pueda enfrentar, haya demoras, burocracia, en fin. ¿Crees que el conflicto amarra más el problema? Yo creo que el conflicto distrae, ¿no? Distrae porque en el país, ¿sí?, la forma que tenemos de implementar las políticas públicas es que nuestros líderes, ¿sí?, quienes gobiernan, quienes dirigen el gobierno en el país, no solamente hablo de la presidencia de la República, sino también de los gobiernos regionales y las autoridades locales, son los que marcan la pauta. Si permanentemente estamos solamente hablando de conflictividad, de problemas y crisis institucionales, de los temas vinculados a, por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la afectación de los más pequeños, de los niños en las zonas donde hay huaicos y por lo tanto tenemos problemas de agua? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que comenzar a mirar y creo que en el discurso político eso se ha descuidado. Se ha venido descuidando. Nuevamente, efectivamente, están en los documentos. Cuando uno miraba el plan de gobierno de Castillo, sí, estaba el tema de la primera infancia. En el plan de gobierno de la señora Boluarte está. Pero ¿qué tanto está en el discurso, por ejemplo, del Ministerio de Salud o el Ministerio de Inclusión Social? Totalmente. Lo que veo del Ministerio de Inclusión Social es las ollas comunes, hay que trabajar, sí, de acuerdo con las ollas comunes, pero el niño que tiene anemia o desnutrición no va a la olla común, no va todavía a la escuela. Cuando el mensaje es confuso, dicen, Jaliwarma va a apostar por la anemia escolar. La anemia infantil, como tú bien lo has descrito, es menores de 3 años, claro, eso es en la casa. Entonces, ¿qué está pasando en el hogar? Yo creo que distrae con respecto a poner los temas en la agenda pública y hoy, teniendo en cuenta los números que realmente no favorecen a la primera infancia, tenemos que hablar mucho más de ello y que se tome conciencia. El ciudadano, creo que también, hombre, mujer, tiene que exigir a la autoridad cuando va al centro de salud. No solamente que el Estado esté detrás, sino papá, mamá, vaya al centro de salud, exija su control de crecimiento y desarrollo, exija su sulfato ferroso, exija que le expliquen qué está pasando con su niño. Correcto. Cada niño es particular. Correcto, Paula. Pues eso es. Pues nada, hemos hecho un repaso importante. Gracias por habernos atendido, Paola. Nativa siempre con las puertas abiertas para tocar estos temas. Gracias por habernos acompañado. Encantada y hasta la próxima. Muy buenos días con todos.